Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Aquel que me creó fue Dios, aquel que me llamó fue Dios, aquel que me envió fue Dios. Por la gracia del Señor soy lo que soy. Un día mi carrera acabará, un día mi aliento cesará. El Señor me hace cargar su cruz. Por la gracia del Señor soy lo que soy.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia López Guzmán y soy de la Iglesia Buenas Nuevas, ubicada en la ciudad de Álamo, Veracruz, México. Y el día de hoy estoy muy agradecida con Dios porque me permite compartir mi testimonio con todos ustedes. Desde muy pequeña, en mi casa, pertenecíamos a una religión, éramos congregantes fieles y queríamos siempre realizar todas las actividades que nos ponían, queríamos ser una buena familia, una familia de ejemplo. Toda la familia de mi padre pertenecía desde hace muchos años a esa religión. Sin embargo, nuestra familia nunca podía lograr con el estándar que ahí nos pedían, hasta que en alguna ocasión, de manera irremediable, a mi papá le expulsaron y con él a toda la familia. Yo pensaba que algún día yo regresaría y ahí me casaría, porque pensaba que por seguir ellos la palabra de Dios o por querer cumplir todas las ordenanzas que Dios decía, o al menos intentarlo, ellos podían tener una seguridad en su vida. Así pasó el tiempo y yo empecé mi camino, empecé a estudiar la universidad, pero un día le decía a mi mamá que algún día regresaría solo para casarme. Entonces mi mamá me decía que no pensara de esa manera, que las personas realmente eran personas hipócritas, porque no podían cumplir lo que ellos decían. Entonces, cuando ella me decía de esa manera, yo me quedé como un poco decepcionada, de las personas, de la religión y lamentablemente pues también de Dios, porque empecé a tomar un camino donde ya creía que Dios no podía verme, que Dios no tenía en cuenta mi vida y que realmente todo dependía de mí misma. Así terminé mi carrera y sin saberlo Dios fue dirigiendo mi vida. Empecé a trabajar en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y ahí pude desarrollarme profesionalmente durante 10 años y todo parecía que estaba bien, tenía un buen trabajo, iba aprendiendo muchas cosas nuevas. Pero en mi vida personal tomé muchas decisiones que me fracasaron totalmente, hasta llegar al punto donde creí que ya no había ninguna salida para mí. Recuerdo muy bien ese día donde muchas veces yo intentaba salir de una relación donde había muchos excesos, pero lamentablemente yo creía que yo podía por mí misma salir adelante. Sin embargo, no podía, no tenía ninguna fuerza para salir de ahí. Así intenté yo 2 años llevar mi vida y resolverla y arreglar a las personas que estaban a mi alrededor. Hasta que, gracias a Dios, por su misericordia, me di cuenta que no podía hacer nada. Recuerdo muy bien ese momento en que pude voltear a ver a Dios, pude voltear para recibir la misericordia. No me quedaba ninguna fuerza, solamente la ayuda divina podía ayudar a mi vida. Así que desde ese momento yo recuerdo muy bien como un parteaguas, donde mi vida pasada y mi vida nueva empezaba. Aunque Dios siempre estuvo conmigo, pero en ese momento yo podía ver cómo podía llegar alguna esperanza a mi corazón. Así yo volvía a mi ciudad natal y podía empezar a congregarme. Nuevamente yo busqué de la religión. Pensé que vivía equivocada, viviendo muy ensimismada
y volví a la religión. Y aunque aparentemente con algunos cantos, con algunas oraciones, por momentos me sentía muy feliz, muy emocionada, pero nuevamente al llegar a mi casa, incluso al pasar de los meses, yo me sentía aún con mucha tristeza, con mucho dolor. En ese momento yo pensaba, porque ahora yo volvía a leer la Biblia, volvía a tener algún interés de Dios y pensaba, ¿por qué Dios no quita este dolor de mí? ¿O por qué Dios no puede sanar mi corazón? Esa pregunta constantemente me hacía. En ese entonces, cuando yo regresé a mi ciudad y pasando unos meses, yo conocí a un joven que se convirtió en mi novio y actualmente es mi esposo. Y él siempre me hablaba de la gracia, pero aún él sin entender. Y bajo esa perspectiva yo leía la Biblia, pero no lograba entender cómo podía recibir la gracia de Dios. Solo llegaba a mi conocimiento, la salvación no se pierde. Yo recuerdo que en algún momento leí Romanos 5 y leyendo esta parte, en el Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En ese momento yo me daba cuenta, la Biblia dice la verdad. Aunque por ese hombre nosotros nos volvimos pecadores, pero más adelante también veía que por Jesucristo también nos había justificado. Pero en mi corazón aún yo me sentía totalmente pecadora. Así, en algún momento también llegaron las buenas nuevas a nuestra vida y podíamos escuchar acerca del Evangelio. Recuerdo muy bien que a la ciudad de Álamo llegaron pastores, ministros, hermanos y nos predicaban acerca de la eterna redención, cómo Jesucristo había quitado todos nuestros pecados a través de diferentes historias como la de Rebeca, Isaac y con Esaú y Jacob. Cuando yo escuchaba cómo Rebeca le decía a su hijo Jacob que se presentara delante de su padre y que si él recibía maldición, la maldición fuera sobre ella, pero ella decía esas palabras por la fe. Ahí yo me daba cuenta cómo Rebeca era como una sombra de Jesucristo, que me decía que yo me podía presentar delante de Dios y si Él me rechazara, realmente sobre Jesucristo iba la maldición. Así de esa manera yo podía ver cómo por la misericordia de Dios, por la gracia que Dios nos daba, yo podía tener la salvación eterna y era libre de mis pecados. De esa manera, al pasar el tiempo, la verdad fue muy asombroso cómo el Evangelio llegó a nuestras vidas. Todo eso que nos compartían como inundó mi vida en ese momento. Y nos hacía tan felices el poder ver eso a través de la Biblia. A través de la Biblia, en diferentes historias podíamos ver realmente cómo Dios daba su gracia y cómo Dios daba la salvación a las personas. Y eso nos hacía muy feliz. Cuando me di cuenta, pasaron algunos meses después de que yo recibí la salvación y un día reaccioné en que yo tenía mucho tiempo que ya no tenía sufrimiento. El sufrimiento de mi vida pasada realmente se había ido. Dios también con la salvación me había dado la alegría a mi corazón. Había recuperado realmente como
todo lo que había perdido. O sea, realmente todo Dios lo hizo nuevo. Incluso mi vida, Dios me permitió después casarme en la iglesia, formar una familia. Y así todo este tiempo Dios nos ha traído y Dios nos ha llevado, ¿no?, por este camino, nos ha permitido estar dentro de la iglesia y es un tiempo que hemos tenido, pues aunque la dificultad, pero siempre la felicidad cuando nos comparten la palabra o cuando tenemos la comunión con Dios, nosotros podemos tener la esperanza en que Dios realmente está con nosotros, Dios guarda de nosotros, Dios nos ayuda. Y esto yo quería compartir con ustedes. Agradezco mucho a Dios que me permite estar en la iglesia y que ahora también nos permite tener los hermanos con quien compartir. Y aunque nosotros tratamos de llevar nuestra vida y habíamos fracasado, pero ahora Dios también nos permite un trabajo, nos permite la gracia de estar en la iglesia, tener actividad en lo personal. Dios me ha permitido estar como maestra de niños, aunque muchas veces con mucha falta, pero Dios siempre nos cubre. Y ahora que yo veo a muchos de mis alumnos que se han graduado o algunos niños que van creciendo dentro de la iglesia, me hace tener también mucha esperanza en que este evangelio tan bendito se está pasando de generación en generación y que Dios está formando a los siervos que el día de mañana también compartirán estas buenas nuevas. Realmente estoy muy agradecida con Dios que me permita participar en esta obra y así con las hermanas tener la comunión. Estoy muy agradecida. Realmente Dios me ha permitido una vida nueva, una vida que realmente para mí no era posible, que no me pertenecía. Pero así como dice Salmos, o sea, Dios cambió mi luto en baile. O sea, realmente estoy muy feliz, ¿no?, de haber conocido el corazón de Dios, de que los siervos de Dios hayan traído la palabra a nuestras vidas. Mi mamá, mi hermano, mi familia han recibido la salvación. Eso es algo que tiene mucha alegría, que trae mucha alegría a mi corazón. Y así como la promesa dice, que Dios también a toda nuestra familia le va a dar la salvación. En esa promesa estamos confiando. Con mi suegra, mis cuñados, espero mucho en Dios que realmente nos dé la gracia para ver esos momentos, ¿no?, que Dios nos permita realmente ver la obra de Dios en nuestras vidas, cómo Dios nos va a guiar. Entonces, realmente estoy muy agradecida y muy feliz de poder compartir con ustedes mi testimonio y les mando un caluroso saludo desde la ciudad de Álamo, la capital de la naranja, aquí en Veracruz, México. Gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a estudiar San Mateo capítulo 9 del versículo 1 hasta 13 voy a leer. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo,
hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues aprended lo que significa misericordia quiero, yo no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta el versículo 13 he leído. La clase pasada nosotros hemos hablado San Mateo capítulo 8. En último lugar estaba saliendo que dos endemoniados estaban viviendo cerca de tumba, y luego Jesucristo, cuando llegó y para echar fuera demonio, en aquel entonces los demonios estaban pidiendo que Jesucristo permitiera que ellos entraran dentro de los cerdos. Imagínense, ¿no? Y la característica de Satanás y demonios, diablos, vive juntamente con el cuerpo de hombre y también el cuerpo de animales. Pero cuando entró cada uno de como 2,000 cerdos, y los demonios estaban haciendo algo mal, por eso todos estaban corriendo, se ahogaron 2,000 cerdos. Imagínense, ¿no? Un criador o una persona que cuidaba a los cerdos, la cantidad. En esa época, como 2,000 cerdos, ya, ¿quién era dueño de esa cantidad de cerdos? Y también ese hombre que estaba siendo como encargado,
iba a ganar mucho dinero, ¿no? Pero cuando Jesucristo salvó a 2 endemoniados y perdieron 2,000 cerdos, ¿cuál es lo más importante? Para Jesucristo, más importante es una alma. Una alma es más precioso que todas las cosas del mundo. Jesucristo así considera en su corazón, teniendo sentido. Pero ese hombre que estaba cuidando a los cerdos se fue a pueblo. Él contó todo lo que estaba surgiendo a través de Jesucristo. Los endemoniados fueron sanados, pero perdieron 2,000 cerdos. Por eso los pueblos se acercaron a Jesucristo y ellos rogaban que fuera rápidamente de su pueblo. Eso es como el corazón del ser humano, ¿no? Si hubiera tenido valores del alma, ellos habrían invitado a su casa a Jesucristo. Iba a preguntar: Señor, ¿cómo usted tiene esta capacidad para echar afuera demonios, para salvarles? Nosotros teníamos mucha preocupación durante más de 10 años porque cada momento, cuando se acerca al cementerio, los 12 endemoniados, ellos eran como nuestros sobrinos, amigos, hijos, pero por causa de demonio, ellos perdieron su vida personal y luego estaba viviendo como si fuera animal. Pero ahora nosotros podemos ver que Jesucristo le dio esta bendición. Señor, gracias por tener tiempo de visitar nuestra casa, nuestro pueblo. Aunque nosotros hemos perdido 2,000 cerdos, pero no es nada porque nosotros también podemos recuperar bienes, pero ser humano no puede recuperarlo. Gracias, Señor. Así debería conversar. Si hubiera invitado a su pueblo, entonces Jesucristo iba a sanar a otros enfermos y iba a salvar las almas. Pero en el corazón del ser humano estaban poniendo pared. Señor, ya basta. No queremos que se quede ni un momento, Señor. Es decir, que ellos no querían perder más bienes. ¿Cuál es más importante? ¿El alma o bienes? Hoy en día también, ¿no? Mucha gente está viviendo en el mundo. No está teniendo relación con el Jesucristo. Cuando uno quiere servir al Señor, tiene que invertir tiempo. ¿Es cierto o no? Algunas personas dicen que yo amo a Dios, pero no quiere leer la Biblia. Tampoco quiere participar en el culto. Ni quisiera tener el tiempo de estudio de la Biblia. Entonces, en su corazón, ¿qué es lo que está considerando más importante? Creo que tal persona está considerando más importante es su vida personal, más que
la palabra de Dios. Por eso, ¿quién es bendito? Un hombre que espera la palabra de Dios. Uno que quiere aprender la palabra de Dios. Uno que quiere compartir la palabra de Dios. Ahora, en este momento, los que están escuchando la palabra de Dios son benditos ante el Señor. ¿Por qué? Para escuchar la palabra de Dios, sí o sí tiene que poner atención de su corazón, invirtiendo tiempo. Significa que está mostrando el amor hacia nuestro Dios. Por eso Dios nos da este sentido. Yo estoy agradecido a Dios porque después de recibir la salvación, desde aquel tiempo Dios me daba ese deseo de aprender la palabra de Dios y leer la Biblia. Siendo joven, en el año 1990, recién cuando yo recibí la salvación, tenía 24 años. Más que todo, yo tenía el deseo de aprender la palabra de Dios. Por eso comprando cassette, escuchando varias veces las predicaciones de los pastores. Y luego personalmente, ¿no?, estaba leyendo la Biblia. Y luego hoy en día también, cada noche estoy presentado ante ustedes, ante Dios, compartiendo, aunque no puedo explicar exactamente, ¿no?, como profesional. Apenas estoy explicando poco a poco, pero por lo menos durante un año en vivo estoy transmitiendo la palabra de Dios a los hombres. Al terminar la predicación, ¿no?, algunos estaban enviando texto. Pastor, gracias, estoy escuchando de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Chile, etcétera. Para Dios, un alma es más precioso que todas las cosas. No sé muy bien quién va a escuchar esta palabra, pero Dios, cuando ama a la gente, les dará la oportunidad de escuchar. El día de hoy nosotros ya hemos leído San Mateo capítulo 9. En esta palabra está hablando acerca de el perdón de los pecados. Imagínense, durante 1500 años, en la época de la ley, la gente, ¿con qué manera podía recibir el perdón de los pecados? Bíblicamente, no por teoría humana, sino que por la palabra de Dios. ¿Cómo iba a recibir el perdón de los pecados? En el libro del Levítico sale claramente. Un hombre que comete, siendo como condenado, tenía que traer holocausto, una oveja o una cabra. Siendo pecador, tenía que poner su mano sobre la cabeza de un animal. Luego encarga el pecado a la cabeza de cordero, oveja. En aquel entonces, degolla, quitando la sangre, pintando en el cuerno de altar de holocausto a través de sacerdote. De primero sacerdote canceló el precio de pecado por la sangre. Dios iba a perdonar. Con esa manera ellos podían recibir el perdón de los pecados. Es decir que
no por la oración, sino por pago de precio de pecado. Como dice, la paga del pecado es la muerte. Por esa razón, en la época de la ley, sin derramamiento de la sangre, no hay remisión ni perdón. Por esa razón, todos los judíos estaban teniendo esta regla, la regla perfecta, porque viene de la ley de Dios. Pero un día, Jesucristo entró en una casa, estaba predicando, ¿no? Aunque San Mateo capítulo 9 no estaba explicando detalladamente cómo actuaron, ¿no? Pero San Marcos capítulo 2 sale misma historia. Tenía 4 hombres y ellos se encontraron su amigo que estaba siendo como paralítico, que estaba acostado en la cama. Entonces, y cama sencilla, ¿no? Llevando entre 4 hombres, creo que alzando en su hombro y llevando. Pero antes de llevar, entre los 4 hermanos y amigos, ellos pensaban, ya nosotros podemos llevar nuestro amigo. ¿Para qué? Para que Jesucristo le sanara. Sin duda, cuando Jesucristo se ve a nuestro amigo, iba a curar. ¿Es cierto? Sí, así creo. Porque yo he visto que Jesucristo curó la suegra de Pedro, también algunos paralíticos, también criados de centurión. Por eso, de igual manera, Jesucristo iba a sanar a nuestro amigo. Ya, vamos. Ellos ya alzaron, marchando, llegaron frente de la casa. Señores, por favor, abra camino, Señor. Nadie quería hacer caso. Ya, porque toda la gente estaba agolparon y luego llamando atención de escuchar la palabra de Jesús. Por eso ellos subieron hasta el techo y luego empezó a sacar techos. Imagínense, ¿no? Un hombre que está acostado con cama, ¿en cuántos metros? Creo que su altura como 170 centímetros, entonces más o menos 2 metros de largo y ancho, uno de 40 apenas, ¿no? Ya tenía que sacarlo. De repente, ¿cómo puede cortar? Pin, cuadrado, ¡pam! No, creo que empezaron sacando. Al sacar pajas, en aquel entonces se queda o no, y polvos. De repente, Jesucristo, bienaventurados y los que tienen pobre espíritu, el reino de Dios para ellos. Y hablando de eso, abriendo hueco, se ve el sol. Está descendiendo el ángel. ¿Qué pasó? Mucha gente estaba llamando atención, interrumpiendo la predicación de Jesucristo, ¿no? Pero ellos ya sacando largamente. Y luego, creo que por medio de soga y agarrando 4 puntos, ¿no? Entre 4, ya, poco a poco, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y poco a poco estás descendiendo, poco. Entonces, toda la gente está llamando, creo que está parado de predicación, ¿no? Jesucristo ya
estaba observando qué tipo de personas que está impidiendo mi predicación. Pero Jesucristo no es necesario preguntarle, ¿no? Porque Jesucristo podía indicar exactamente el corazón de hombres, qué es lo que está pensando, qué tipo de fe está llevando. Imagínense, ¿no? El protagonista es paralítico que está acostado. Entonces, creo que tenía miedo o vergüenza, ¿no? Porque frente de Jesucristo y toda la gente estaba alrededor de Jesucristo, descendía como si fuera y un hombre que de cielo está descendiendo así. No podía decir algo. Hola, ¿qué tal? No, eso tampoco podía decir, ¿no? Pero cuando bajó en el cielo, Jesucristo no preguntó a él, ¿ya? Es muy importante, ¿eh? Ya veamos. El versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, ya, la fe de ellos, no sé muy bien, pero seguramente yo puedo decir que ellos, 4 amigos, incluye este paralítico, no, esa área yo no sé muy bien, pero seguramente entre 4 hombres, porque ellos ya trajeron, ¿ya? ¿Significa ellos tenían fe o no? ¿Qué tipo de fe tenían? Ellos tenían fe que Jesucristo iba a sanar a su amigo. Y luego, al ver la fe de ellos, ¿sí? Y luego dijo al paralítico, ten ánimo. Así dijo, wow. Ánimo, ánimo. El vocabulario ánimo es muy importante, ánimo. Porque pensando profundamente, ¿no? La gente, cuando quiere suicidarse, la gente quiere suicidarse o quiere acabar su vida cuando se pierde el ánimo. Eso es. Ánimo. Significa, no quiero. Yo no quiero vivir más. ¿Por qué? No sé. Y algunos dicen, yo no quiero comer nada. ¿Por qué? No tengo ganas de comer. Un día yo estaba escuchando el testimonio de Pastor Oxpa. Un día encontró una hermana, la que recibió la salvación, y tenía cáncer. Y ella estaba recibiendo la palabra de Pastor Oxpa y luego poco a poco recuperaba su enfermedad. En proceso estaba tratando para curar su enfermedad de cáncer. Pero un día ella estaba conversando con el pastor Oxpa. Decían que, pastor, ya basta. Hasta acá nomás, yo no puedo aguantar más. Pastor Oxpa le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué no tiene el deseo de sanar? Porque hoy en día ya no tengo ganas de comer. ¿Usted no tiene ganas de comer? Sí, no tengo ganas de comer. Ya no acepta mi cuerpo la comida. Tampoco tengo sabor, nada. Pastor Oxpa estaba pensando y luego le dijo a ella, hermana, escuche. El coche, ¿cómo puede correr? Echando combustible, funcionando motor.
el coche corre. ¿Es cierto? Sí, eso es coche. Entonces, ¿el combustible tiene sabor? ¿Eh? No tiene sabor. Mire, enfermo, ¿cuál le necesita de su cuerpo? Nutrición, alimentación. Sí o sí tiene que meter comida. Si no puede comer una vez todo, entonces tiene que poner en su habitación poco. Y también en la cocina, en la sala, cualquier lugar donde se encuentra y ya preparando comida y come. Mete nomás, mete a su boca para que alimente su cuerpo. Ella, ¿cómo podía conversar? Sí, pastor, voy a intentar. Eso es. La verdad que cuando ella ya se acabó de ánimo, si hubiera dejado conversación, iba a morir ya más. Porque ya la gente cuando no come, ¿muere o no muere? ¿O quiere probar? Cada uno. Muere. Uy, lo más importante, beber agua. Cada momento tiene que tomar agua. Y luego tiene que alimentar. Cada día tiene que comer. Es muy importante. Alimentación. Ya, ella estaba comiendo poco a poco. Por fin se curó. Enfermedad de cáncer. Ella estaba testificando en documental de ella. Y también, Pastor Usuba varias veces estaba tocando. Significa que cuando uno pierde ánimo, ya no quiere lavar, ni quisiera preparar comida, tampoco quiere salir de su casa, ni quisiera conversar nada. Cuando tiene depresión, uno que tiene depresión ya se queda en su habitación. No quiere conversar nada. También yo tengo un testimonio, ¿no? Cuando yo vivía en Paraguay, vinieron muchos servicios voluntarios como misiones temporales de Corea del Sur. Pero una alumna era poco diferente que otros. Cuando tenía reunión en la mañana, ella estaba durmiendo. ¿Qué? Quinceañera, alce su rostro. ¿Qué está haciendo? Porque toda la noche llevando en su laptop que estaba observando de lectura. Constante, estaba leyendo y luego al siguiente día durmiendo. Por eso yo hice prohibido de usar su computadora, ¿no? Escuchando su testimonio, ella me dijo que desde niña ella podía ver a los diablos, demonios. No sé muy bien. Yo nunca he visto un demonio por mi vista. Pero ella podía ver. Atrás de un hombre se quedó otro diablo. Y ella tenía algo de conversación con diablo. ¿Quién es usted? Conversando. Poco a poco estaba siendo como grave, como creo que ella estaba endemoniada entonces. Y luego, cuando ella tenía edad,
siendo universitaria, y no tenía deseo de vivir. Ya no quería ir a universidad, tampoco quería vivir más ya. Por eso un día ella quería morir. Y comprando pastilla para dormir, ¿no? Y luego tomó cantidad de pastilla para acabar su vida. Pero qué lástima. Creo que durante 3 días se quedó en su habitación. Aunque su familia vivía en misma casa, no podía sentir que ella sale o come o se va a la universidad. No importa. Qué lástima la familia. Por eso se dice que el antónimo de verbo amor. ¿Cuál es el antónimo del verbo amor? Alguien dice que odio. Así de. No es odio. El antónimo de verbo amor es sin tener interés de la gente. Eso. Entonces, no hace caso nada. No quiere ver, ni quisiera conversar. No. ¿Por qué? No tiene nada de sentido, ni amor. Por sí mismo ella se levantó pasando de 3 días. Y luego ya empezó a comer algo y recuperó. Pero no tenía sentido su vida. Pero un día, cuando quería salir de estación de metro, al salir de calle, ella encontró algunos que estaban haciendo convocatoria a los misioneros temporales, pero usando fotografías. Pero cada fotografía que sale, los jóvenes tenían sonrisa, riéndose. Cada uno salía sonrisa. Ella estaba observando. ¿Quiénes ellos? Porque ellos se ríen. Yo también quiero reírme. Por eso ella hizo inscripción. Por fin llegó a Paraguay. Durante un año estaba luchando con ella, pero por fin, cuando al terminar el periodo de tiempo para regresar a Corea, ya recuperó, teniendo mentalidad sana. Un día nuestro matrimonio visitamos a Corea del Sur y un día nosotros hemos encontrado en la noche. Estaba muy contenta, así dice. Significa que teniendo ánimo puede recuperar todas las cosas. Jesucristo, ¿cómo dijo? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En aquel entonces, ya, ten ánimo, dice. ¿Ánimo? ¿Qué ánimo? Mire, sus pecados te son perdonados. Dios ya perdonó todos sus pecados. Llegando esta palabra, teniendo ánimo, él ya tenía gran alegría. ¡Wow! Yo soy justo. Yo soy salvo. Porque Dios me perdonó. De fondo de su corazón se levantó ánimo. Como energía espiritual. Pero otras personas estaban enojados contra Jesucristo. Blasfemia. Ser humano, ¿cómo puede perdonar a los pecados? No, absurdo, no. La verdad que durante 1500 años, en la época de la ley, para recibir el perdón de los pecados, sí o sí tenía que llevar sacrificio. ¿Es cierto, no?
Pero Jesucristo, sin recibir sacrificio, directamente le dio perdón por su palabra. ¿Por qué? Jesucristo tenía derecho para perdonar de sus pecados. Entre los judíos no podían aceptar lo que estaba haciendo Jesucristo, porque ellos pensaban que fuera de Dios nadie puede perdonar de los pecados, pero menos Jesucristo. Ya, veamos. El versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ya, no sacrificio significa que Jesucristo, Dios, los dos, no quiere ver la sangre de animal, sino que solamente Dios preparó un sacrificio verdadero, el cual es el cuerpo de Jesucristo. Luego Dios le encargó el pecado del mundo, incluye este pecado de paralítico. Por eso Jesucristo, que cargaba el pecado del mundo, Jesucristo ya tenía el pecado de paralítico. Solamente Jesucristo tenía que avisar nomás, avisando que tus pecados son perdonados porque yo soy encargado, yo soy responsable de sus pecados. Ten ánimo. Tal persona absorbió. Amén. Si Jesucristo me dice que mis pecados fueron perdonados, amén, no tengo pecado. Eso es la fe. Hoy en día mucha gente está haciendo como igual que los judíos. Blasfemia. ¿Cómo dice que la gente no tiene pecado? Fuera de Dios, ¿cómo puede perdonar de nuestro pecado? Somos pecadores. Entonces, la verdad que éramos pecadores. Pero Jesucristo cargó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, limpió todos nuestros pecados. Y luego dice que ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Jesucristo habla a cada uno de nosotros. Si nosotros fuéramos como paralíticos, ¿cómo nosotros tenemos que responder? No, Señor, no me diga eso. Yo soy pecador. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Usted dice que yo no tengo pecado porque mis pecados todos fueron perdonados. Amén, yo creo. Depende de su corazón, depende de su fe. La gente va a recuperar su alma. Mucha gente estaba murmurando contra Jesucristo. Pero de repente Jesucristo: levántate, toma tu lecho y anda. En aquel se levantó y luego llevando lecho. Ya en aquel entonces toda la gente estaba maravillada. Amén, gloria. Hay dos cosas que está enseñando. La gente no acepta fácilmente sobre perdón de los pecados. Pero la gente le gusta ver milagro. Solamente les gusta ver milagro. Curando de enfermedad, recuperando de vista, sanando a los enfermos. Toda la gente está llamando atención de milagro, pero menos. ¿Cómo puede recibir el perdón de los pecados? ¿Cuál es lo más fácil? ¿Cuál es lo más importante? Para decir tus pecados son perdonados, Jesucristo tiene que ser responsable. En vez de él, Jesucristo tenía que morir. Por eso cualquier persona no puede hablar esta palabra. Únicamente el Salvador,
Jesucristo podía decir, tus pecados te son perdonados. ¿Jesucristo tiene razón o no? Tiene razón, porque Jesucristo era Salvador, que quitó el pecado del mundo, hizo la redención eterna para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados una sola vez para siempre. Confesando el testimonio de la salvación, creyendo en esta verdad, Dios trabajará en nuestros corazones. Gracias. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. El día de hoy nosotros podemos ver que Jesucristo le dijo a paralítico, tus pecados te son perdonados. La palabra de Jesucristo es la verdad, porque Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Por eso el paralítico ya no tenía pecado. Lo mismo entre los que estaban murmurando, también sus pecados fueron trasladados a Jesucristo, porque Jesucristo ya quitó el pecado del mundo, incluye el pecado de ellos, pero ellos no creyeron. Por causa de la incredulidad, ellos se van a ir al infierno. Qué lástima que hoy en día también está surgiendo uno que acepta el perdón eterno, que Jesucristo hizo la redención eterna. Nosotros solamente necesitamos creer, aceptar la obra de Jesucristo. Pero mucha gente creyendo en Jesucristo, pero solamente cree que Jesucristo limpió el pecado pasado nada más. Pero la verdad que Jesucristo una sola vez para siempre hizo la redención eterna. Por eso nosotros podemos creer y confesar esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por haber cuidado en esta semana. Espero que nos bendiga próxima semana para que sigamos adelante estudio bíblico pastoral. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a aprender la palabra de Dios, San Mateo capítulo 9, desde el versículo 12 hasta 38 voy a leer. Largamente voy a leer. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres
se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Recorrían Jesús todas estas ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta el versículo 38 he leído. Cada día nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios. Hoy en día, a través del libro de San Mateo, estamos aprendiendo. La verdad que Jesucristo estaba hablando muchas cosas. Hoy en día también nosotros, cuando escuchamos la palabra de Jesucristo, esta palabra trabajará en el corazón de nosotros. Por eso nosotros podemos llamar la atención 2 cosas. Porque Jesucristo estaba hablando
sobre la fe. Por ejemplo, el versículo 28, como dice, y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces Jesucristo quería saber que este hombre está confiando en Jesucristo o no. Entonces la fe es una confianza. Por esa razón, si no tiene la confianza, tampoco llega la fe verdadera. Pero nosotros, cuando queremos adquirir la fe, ya tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Por ejemplo, acá sale una palabra, dice que un hombre principal. Este hombre principal, ¿qué significa? Tiene gran cargo y creo que de sinagoga, ¿no? Entonces esta persona, teniendo su hija, pero mientras tanto que él buscaba a Jesucristo, su hija estaba en cama, todavía estaba respirando. Significa que era grave, pero no había muerta. Por eso su padre, él buscó al Señor, rogando al Señor, por favor venga a mi casa, poniendo su mano sobre la cabeza de mi hija, se sanará. En aquel entonces Jesucristo dijo que ya voy, yo voy. Entonces entrando en la casa de este hombre, creo que es Jairo, ¿no? Otro libro está saliendo su nombre. Pero mucha gente estaba llorando, ¿no? Porque antes de venir Jesucristo, esta hija ya estaba muerta. Entonces las personas decían que está muerta la hija de ese hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo decía? Observando esta palabra, como dice el versículo 22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ya mirándola, ¿a quién estaba mirando? Jesucristo miró la mujer que estaba muerta. Pero, disculpe, eso es como el versículo 22 no está hablando. El versículo 24, ya voy a leer otra vez. Les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Yo quería decir esta cosa. Entonces mucha gente estaban pensando que la hija de ese hombre, Jairo, ya había muerta. Pero Jesucristo, como decía, esta niña no está muerta, sino que está durmiendo. Entonces, veamos. Nuestro Señor Jesucristo no puede distinguir como la muerte y como que está durmiendo. Creo que Él sabe claramente. Ya nosotros, ¿cómo podemos decir que un hombre muerto? De primero nosotros podemos confirmar que está respirando. También tiene pulso o no, está palpitando de corazón o no. En dos cosas de primero tiene que confirmar, ¿es cierto? Jesucristo también sabía que ella ya no puede respirar.
ya no puede circular la sangre. Pero ¿por qué Jesucristo estaba diciendo que ella no está muerta? ¿Por qué? Jesucristo estaba diciendo, yo soy la resurrección y vida. Por eso uno que cree en Jesucristo recibe el poder de Jesucristo. Entonces, el padre de esta hija ya estaba buscando al Señor. Él tampoco sabía que habría muerta su hija o no. Además, cuando se ve que su hija está muerta, también estaba escuchando de otras personas. Ya no es necesario pedir más, porque ya está muerta. Ser humano, cuando se ve que un muerto, entonces ya no tiene esperanza. ¿Es cierto? Eso es el límite de ser humano. Pero nuestro Señor Jesucristo no tiene límite, sino que Jesucristo por sí mismo podía resucitar. También Él podía resucitar a los muertos. Por ejemplo, Jesucristo resucitó Lázaro, que había sepultado saliendo gran olor de cadáver, pero como decía, Lázaro, ven fuera. Por la palabra de Jesucristo, dándole la vida, recuperando su cuerpo, resucitó a un muerto. Por esa razón Jesucristo estaba mostrando su capacidad. Un día, cuando regresa por segunda vez al mundo, Jesucristo, en aquel entonces todos los hombres del mundo serán resucitados. Por eso hay dos tipos de resurrección ahí. Uno es la resurrección de la vida eterna. Otro es la resurrección de castigo eterno. ¿Quién puede ser resucitado para tener la vida eterna? El que recibió la salvación. Y uno que no recibió la salvación ya será resucitado, pero por la resurrección de castigo eterno. Por esa razón, cuando nosotros podemos participar en la resurrección de la vida, es una bendición, más que todas las cosas. ¿Cómo puede participar la resurrección de la vida? Uno que confía en Cristo Jesús, que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. En toda la palabra, mientras tanto que estaba escribiendo la vida de Jairo como hombre principal de sinagoga, siempre está saliendo otra mujer que durante 12 años estaba teniendo enfermedad de flor de sangre. Significa que esa mujer siempre estaba interrumpiendo, mientras tanto que Jesucristo estaba yendo a la casa de Jairo. Pero una curiosidad está teniendo. Porque el versículo 20 dice, y aquí una mujer enferma de flor de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Por qué? El versículo 21, porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Así dice. Imagínense, ¿no? Durante 12 años, teniendo flor de sangre, perdiendo la vida cada día. ¿Cómo va a aguantar su vida? Una persona que pierde la sangre cada día
se nota en su rostro y se cambia el color de rostro, como se ve como que no tiene sangre, ¿no? Se ve como blanca, así. Además, ya cuando pierde la sangre, ya no tiene fuerza para decir, hablar, tampoco puede trabajar. Es decir que durante 12 años, sí estaba teniendo esta enfermedad, esta mujer, creo que no puede vivir bien con su marido, tampoco puede ser como ama de casa buena para preparar comida, para lavar ropa, limpiando la casa, sino que siempre de su boca sale, qué difícil caminar, trabajar, limpiar, hablar, perdiendo esperanza, perdiendo ánimo. Pero un día en su corazón se levantó un ánimo grande y escuchando la noticia de nuestro Señor Jesucristo, ella podía sentir que Jesucristo es el Salvador, Mesías. Ya cuando solamente yo toco el borde de su manto, entonces yo seré sanada, yo seré salva. Wow. ¿Qué tipo de fe está llevando? Es grande fe. Comparando de el centurión romano que tenía un criado, él estaba diciendo, Señor, no es necesario entrar en mi casa. Yo no soy digno de aceptar a usted en mi casa. Solamente diga hacia mi criado enfermo, se sanará. Significa que en el corazón de centurión estaba teniendo esta regla. Cuando Jesucristo habla, ya va a surgir algo de milagro de Dios. Se cura. Significa que depende del corazón de uno, la gente puede ver milagro de Dios. Por eso Jesucristo, ¿cómo le respondió a ella? El versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquella hora significa que cuando Jesucristo le dijo así, tu fe te ha salvado. Además estaba añadiendo la fe de ella. Cuando ella pensaba que iba a tocar solamente el borde de su manto, entonces será sana. Significa que hoy en día también Dios está pidiendo a cada uno de nosotros sobre la fe para aguantar de su enfermedad, para sanar su enfermedad, para cambiar el ambiente, para lograr las situaciones. Únicamente nosotros tenemos que tener la fe. Porque cuando la gente pierde el ánimo, ya pierde todo. Por esa razón, de primero nosotros tenemos que tener esta fe. Ya, significa que Jesucristo cuando dijo a sus discípulos, cuando él escuchó la noticia acerca de la vida de Lázaro, estaba enfermo. Pero nuestro Señor Jesucristo, como decía, Lázaro no está muerto, sino que está durmiendo. Jesucristo sabe muy bien sobre muerte y sobre dormir. Pero Jesucristo ya podía vencer contra la muerte.
Esa cosa quería mostrar ante nosotros. Además, Jesucristo, cuando quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, pasando 3 días con el poder de Dios, se resucitó de su tumba. Por eso Jesucristo está sentado en la diestra de nuestro Dios en el cielo, pero en el corazón de nosotros está viviendo por medio del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprovechar? La fe. Confiamos que Jesucristo vive en mí. Creemos que Jesucristo está viviendo en nosotros. Él nos acompaña, Él nos ayuda, Él nos bendice. Y luego nosotros podemos tocar una vez más esta palabra, ¿no? El versículo 12, como dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. La verdad que, aunque hay un médico, doctor muy famoso, que puede hacer cirugía y puede curar a los enfermos, pero siendo sano, ¿para qué es necesario presentar ante médico? Creo que no mucha gente, ¿no?, están interesado de confirmar su salud siendo sano. ¿Quién busca al doctor, al médico? Uno que tiene los síntomas o las síntomas. Cuando yo tenía 20 años siendo soldado, un día estaba durmiendo en la noche con los soldados, estudiantes soldados. Pero de repente estaba teniendo gran dolor, lado izquierdo de mi pecho, ¿no? La verdad que no podía respirar. Como si fuera que alguien estaba apuñalando hacia mi corazón, ¿no? De repente me levanté y empecé a orar. Aunque todavía no recibí la salvación, pero yo confiaba en Dios. Señor, sálveme. Solamente pasando uno de como 10 segundos, ¿no? Pensaba muchas cosas. Ahora yo muero, porque si no puedo respirar, entonces ya voy a acabar mi vida, ¿no? Pero por la gracia de Dios, volvió respiración. Estaba suspirando y luego al siguiente día, cuando me levanté, ya tenía los síntomas, teniendo fiebre, doliendo mi cuerpo. Ya no tenía ganas de comer. Por eso busqué una farmacia de servicio militar, ¿no? Siempre nos da pastilla negro, blanco. Negro, blanco, no hay otra. Solamente nos da y tome, ya descanse. Normalmente se cura todo por medio de negro y blanco. No sé muy bien qué tipo de medicina es. Nadie sabe. Pastilla blanca y negra. Pero durante 5 días estaba tomando, no me curó. Tenía fiebre, tos. Por eso yo busqué otro hospital, lo más grande, y luego encontré un doctor. El doctor me mandó que sacara radiografía.
Entonces, acepté porque ya era orden, ¿no? Entonces, sacando radiografía y luego llevé al doctor, el médico, ¿no? Él estaba observando, reflejando de fluorescente, ¿no? Y me indicaba, se veía mi huevo de costilla, ¿no? Todo así se ve. Ese punto, ¿se ve negro? ¿Hay un punto? Sí. Ya usted es tuberculoso de su pulmón. Entonces, desde ahora, usted tiene que ordenar de su equipaje para mudar al hospital de Masan, de Nonsan. Tiene que estar allá uno de 6 meses internado. Al siguiente día, preparando mochila, y luego yo fui al hospital. Desde aquel tiempo, examinó otra vez, sacando saliva, sangre, analizando todo, y me decía que tú eres tuberculoso. Me dio pastillas. No es blanca, negra, sino que amarilla, blanca, negra, grande, pequeño, medio. Una vez al día antes de comer. Cuando se levanta, como 6 de la madrugada ya tiene que tomar. ¿Pero cuántos son? Uno de 12 variedad, 12 unidades. Un puño, así, un puño. Y tenía que comer, tomando medicina, mínimo 1 año. Porque dice que si toma, entonces se cura, aparentemente se calma de los síntomas. Por eso la gente confía en sí mismo, que está siendo sano. Pero otra vez va a levantar la enfermedad más grave, más fuerte que antes. Por eso, segunda parte, tiene que usar pastilla más fuerte. Y luego otra vez deja esta pastilla. Este hombre, ya no hay más medicina. Así me explicó. Uy, me llegaba miedo, una sentencia. Pues yo decidí, cualquier día voy a tomar. Además, no me da cantidad de medicina, ¿no? Sino que cada vez, 15 días, tenía que recibir medicinas, poco a poco, durante 1 año. Y tomando todo, cumpliendo el periodo de curación, 1 año, ya me curó todo. Hasta ahora ya no está volviendo de enfermedad tuberculosis. Entonces, siendo enfermo, automáticamente busca. ¿A quién? Al médico. Pero a veces existe matasano, médico falso, que nos da solamente pastilla negra, blanca, solamente tome y se cura. No me curó. No. Ya. Jesucristo estaba hablando, yo no he venido para llamar a los justos, sino para los pecadores. Entonces, ¿quién tiene relación con Jesucristo? ¿Justo o pecador? Pecador. ¿Quién es pecador? El que cumple mandamiento de Dios o el que no cumple. El que no cumple, sino que derrumbó mandamiento de Dios. Por eso, uno que reconoce, Señor, yo soy pecador, que yo no puedo cumplir mandamiento de Dios. Yo soy digno de ser muerto. ¿Cómo yo hago, Señor? En aquel entonces, esta persona, siendo pecador, fácilmente puede escuchar la buena noticia que en vez de usted, Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre,
Y luego hizo la redención eterna en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión con su propia sangre, haciendo eterna redención para que usted sea justificado, santificado y perfeccionado. ¿Cree o no cree? Si uno que acepta la sangre de Jesucristo que limpió todos sus pecados, ya será salvo. En aquel entonces puede ser renacido y puede ser justo, puede ser salvo, siendo adoptado hijo de Dios. Eso es, Jesucristo estaba hablando. Y luego el versículo 13, como dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Significa que Jesucristo y nuestro Dios no quiere ver sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Siendo pecador quiere hacer algo bueno para Dios, matando, sacrificio, ofrendando, esforzando, guardar mandamientos. No quiero verla. No quiero ver el sacrificio, sino que yo quiero tener la misericordia de su alma. ¿A quién? ¿A quién se refiere? Siendo pecador que está yendo al infierno. Además, el versículo 9, como dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Eso es una parte de la vida de este escritor y Mateo, siendo discípulo de Jesucristo. Imagínense, ¿no? En esta palabra sale que discusión. Señor, ¿por qué me llama? Señor, ¿por qué yo tengo que seguir? Señor, cuando yo sigo, entonces ya usted será responsable de mi vida. Sí, cuando yo sigo, entonces usted va a proteger nuestra familia. No sale nada. ¿Quién es bendito? Cuando Jesucristo le llama: sígueme. En aquel entonces, esta persona como Mateo, siendo publicano, pecador, él puede decir: sí, Señor. Porque él acepta la palabra de Jesucristo como si fuera la palabra del rey. El rey, ¿cómo trabaja? El rey trabaja solamente por su palabra. Venga. Sí, Señor, majestad. Aquí está. Vaya. Sí, Señor. No le gusta ver a mí, entonces jamás voy a presentar. Me voy. Significa, depende de su palabra, la gente se mueve. ¿Es cierto o no? Ya entonces, ustedes en sus corazones, ¿cómo consideran nuestro Salvador Jesús? ¿Como el rey o como su siervo? Alguien está pensando: Señor, bendígame, que sea yo rico. Entonces, orando para cumplir su voluntad. En su corazón está considerando su siervo Jesucristo. Al revés, totalmente al revés. Nosotros somos siervos de Jesucristo. Solamente nosotros tenemos que aceptar. Cuando Él nos habla, nos manda, ¿cómo podemos responder? Sí, Señor. Jesucristo dice: yo le salvé. Por eso ahora quiero usar su vida. ¿Cómo piensa? Sí, Señor, es un honor. Úseme, por favor. Yo no soy digno de ser usado de su voluntad, pero ofrezco mi vida completa. Domine mi vida, Señor.
para que sea mi vida como su instrumento. Qué bueno que estaba siguiendo solamente por la palabra de Jesucristo este hombre Mateo. Aunque no sale nada de conversación que hizo Mateo con Jesucristo, nunca sale en el libro de San Mateo, ¿no? Pero él era bendito porque él aceptó la palabra de Jesucristo, ya le siguió. También un día él escribió desde el capítulo 1 hasta 28 estos libros. Primer libro entre todos los libros de Nuevo Testamento. Qué honor tiene el que dejó su trabajo, su ganancia, su hogar. Solamente él siguió atrás de Jesucristo. Dios nos enseña para que nosotros seamos como igual que Mateo. Gracias. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está dando esta bendición para poder compartir la palabra de Dios. En la palabra de Dios tiene gran poder, como igual que sanando la enfermedad de flujo de sangre de una mujer que llevaba 12 años. Y también especialmente Jesucristo le salvó, le resucitó la hija de Jairo, es un hombre principal de sinagoga. Nosotros podemos alabar a su nombre porque Dios estaba llamando a los pecadores como Mateo, porque Mateo era publicano, andaba con las cosas maldades, pero un día en su corazón llegó la palabra de Jesucristo, ya de repente él se levantó y le siguió. Dios nos enseña claramente cómo nosotros tenemos que actuar ante la palabra del Señor. Señor, espero que bendiga a todos los pastores, los hermanos que están escuchando esta palabra, para que nosotros aprendamos la palabra del Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Dios les bendiga. Cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no haya apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue tu luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón
Mi justicia queda lejos de tu perfección y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.